Moses Lucicu. La oveja y la cabra al final de los tiempos. Hubo una visita divina el martes 24 de julio de 2007. En este día, el Señor Jesucristo mismo vino a visitarnos a la iglesia. Lo acompañaron los arcángeles Miguel y Gabriel. Cuando vinieron, el Señor comenzó a hablarnos sobre el rapto de la iglesia. Repetiré exactamente las palabras que el Señor nos ha hablado en la iglesia. El Señor dijo: ¿sabes por qué dije que enviaría mi espíritu en los últimos días? Joel 2:28, aunque ya había venido en el día de Pentecostés. Hechos 2:4. El Señor dijo: está escrito que en los últimos días derramaría mi espíritu sobre toda carne, pero sabemos que el Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés. ¿No está escrito en mi palabra que hay un espíritu? Efesios 4:4, que ha descendido el día de Pentecostés. Entonces, ¿por qué enviaré mi espíritu nuevamente en los últimos días aunque él ya ha venido? Jesús dijo: tienes que entender que en los últimos días, cuando mi espíritu caiga sobre mi pueblo, se repetirá el principio de Pentecostés. Significa que lo que sucedió el día de Pentecostés volverá a suceder en los últimos días. Será un repetir. Hechos 1:13-14. Y cuando entraron, subieron a un aposento alto, donde vivieron Pedro, Jacobo y Juan, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, el hermano de James. Todo esto continuó de común acuerdo en oración y súplica, con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban todos juntos en un solo lugar en Jerusalén. Jesús dijo: esto es exactamente lo que sucedería el último día. En el último día, el espíritu de Pentecostés hará que mi pueblo tenga la tendencia a reunirse en comunión. El Espíritu Santo hará que mi pueblo tenga el espíritu de reunión. Les encantará la reunión, como está escrito: mirad cuán bueno y agradable es cuando los hermanos moran en unidad. Es como el aceite precioso en la cabeza, que cae sobre la barba de Aarón. Salmos 133. Jesús dijo: la reunión es el espíritu de Pentecostés y en los últimos días derramaré nuevamente el espíritu de Pentecostés en mi iglesia, que es la devoción de la comunión y la reunión. Jesús dijo: en los últimos días, mi espíritu vendrá solo sobre aquellos que son miembros de la iglesia que está representada aquí por el aposento alto. La gente tendrá tendencia a la comunión y estará en la reunión de la iglesia. El amor a la comunión en la iglesia es representativo del espíritu de Pentecostés que tiene que descender para reunir a las vírgenes sabias. Jesús me dijo: antes del rapto, el espíritu de reunión animará a mi pueblo. La Biblia dice: todos se unieron constantemente en oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces el Señor dijo a la congregación: todos deben obtener sus cuadernos para poder escribir. En ese día, éramos 40 fieles en la iglesia. Todos obedecimos las instrucciones del Señor. Todos tomamos cuadernos y bolígrafos para escribir el consejo del Señor. Entonces el Señor nos instruyó que leamos Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará al pueblo unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Mateo 25, 31-33. El Señor dijo: sobre la base de este pasaje, los que vendrán a mi derecha son cristianos que han demostrado fuerza y vigor durante su caminata al final de los tiempos. Fueron fuertes y dinámicos. El Señor dijo: los que se llaman cabras son creyentes que fueron débiles en su caminar en los últimos tiempos. El Señor dijo: déjame hablarte y analizar el perfil de una cabra en las Escrituras. La cabra es un animal sobre el cual se colocaron los pecados y las faltas de la gente y luego fue enviado al desierto, que es la residencia del demonio Azazel. Levítico 16:10. El Señor dijo: esta es la imagen del cristiano rebelde, que es terco y que vive en la debilidad. ¿Quién, a pesar de los esfuerzos realizados para ayudarlo a arrepentirse y purificarse, todavía no responde a esos esfuerzos? Ha adoptado la imagen de una cabra. Esta es la imagen de un cristiano que no tiene raíces en servir a Dios y no tiene una iglesia para servir como miembro. Este tipo de cristianos se enfrenta a la errante espiritual. Esta es la categoría de creyentes a la que el pastor ha renunciado, que están viviendo como cabras. Viven vidas sin cumplir el propósito para el que fueron diseñados.
sin duda son una decepción para el creador y el diseñador. Sin embargo, el Cordero se manifiesta en diferentes altares del holocausto. El Cordero es la imagen del creyente que sabe cómo sufrir el efecto del sufrimiento que uno sufre para vivir una vida pura y la voluntad de Dios. El altar y los sacrificios representan cristianos que han madurado y están participando en las diferentes tareas de la Iglesia. La inmolación del Cordero es la imagen del cristiano que ha aceptado el sufrimiento en la Iglesia para que la obra de Dios pueda avanzar. La acción de tomar el Cordero y quemarlo en el altar es la imagen del creyente que es sufriendo en el servicio de Dios en la Iglesia por la obra de Dios para sobresalir. Un cristiano que está haciendo la obra de Dios en la Iglesia es una imagen de un Cordero levantado en el altar y consumido en fuego. Él estará entre los corderos que vendrán a la derecha del trono del Señor en los últimos días. Trabajar en la Iglesia significa que has aceptado soportar el sufrimiento y el fuego del altar. El Señor Jesús nos dijo, ¿no está escrito que te hice un reino y sacerdotes? Ser sacerdote significa participar en la obra de Dios. No participar en la obra de Dios significa que no estás cumpliendo los deberes de un sacerdote. Sin embargo, te he hecho un reino y sacerdotes. Y los has hecho reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Así, el reino de los cielos es para trabajadores y sirvientes. Hay personas que vienen a la Iglesia pero se niegan a servir y participar. Sin embargo, está escrito, ustedes son un reino de sacerdotes. No se ajustan al perfil del Cordero, que se levanta sobre el altar del holocausto para el servicio en la Iglesia y soporta el dolor por el avance de las obras de Dios. Los que son siervos en la Iglesia son criados en el altar porque son los corderos. Recuerdo cuando morí durante 10 horas y vi personas que fallecieron. Entre ellos había cristianos a los que se les impedía entrar por la puerta del cielo. Pidieron piedad. Inmediatamente vi al ángel que fue asignado a las iglesias de estos cristianos aterrizando en la puerta del cielo. En ese momento, vi a un ángel dirigiéndose a un cristiano que estaba entre las personas a las puertas del cielo. Él le dijo, te conozco pero tú no me conoces. Soy el ángel de la iglesia que está enfrente de tu casa, que se suponía que era tu iglesia. Te estaba esperando para bendecirte una vez que te convertiste en miembro de mi iglesia, pero te negaste a unirte a la iglesia a pesar de la insistencia del Espíritu Santo en tu corazón. Al unirte a esa iglesia, el pastor debía enseñarte el mensaje correcto que lo santificará y purificará para el cielo, pero lo rechazó. Te estaba esperando para bendecirte una vez que te convertiste en miembro de mi iglesia, pero te negaste a unirte a la iglesia a pesar de la insistencia del Espíritu Santo en tu corazón. No estás entrando por la puerta del cielo. Vi al ángel que señalaba a este hombre en la dirección que conducía a la morada de los muertos donde se elevaba el humo negro. Amados, servir a Dios en la iglesia significa que soportaremos el sufrimiento y el fuego del altar porque se supone que el Cordero se levantará sobre el altar. No podemos saltar el fuego del altar porque, como un pastor separa las ovejas de las cabras, colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.